Hola amores, bienvenidos a este vídeo en el que no es una mitología, porque lo que os voy a contar hoy desde luego es una historia real 100%, pero una historia de una mujer que merece mucho la pena descubrir, saber y desde luego aplaudir. Bueno, hoy nos vamos a ir a lo que es la historia de una santa beatificada por el Papa Juan Pablo II, una historia que cuando la leí me dejó impactada. Hoy vamos a conocer su historia y al final del vídeo le vamos a dar dos perfumes que ojalá y en vida los hubiera podido disfrutar. Vamos a hablar de la Santa Stanislava Rodzińska, ahí, que nació en Polonia el 16 de marzo de 1899. Entró en lo que es la Orden de las Dominicas el año 1916. Bien, lo tremendo de esta vida de Julia Stanislava es que vivió en plena guerra mundial y se topó de frente con lo que los nazis estaban haciendo allá en Polonia en aquella época. Ella, aún después de ser cristiana, religiosa cristiana, le tenía una humanidad con la que no podía ni tan siquiera vivir. Tanto es así que viendo las crueldades y sabiendo el mal que se hacía a los judíos, ella trabajó activamente con aquellas personas que lo que hacían era tanto rescatar, esconder y tratar de salvar a los judíos de lo que era la persecución nazi. En aquella época a mucha gente se les premiaba también por delatar a las personas que ayudaban a los judíos, no solo a los judíos, sino también a los que delataban a los judíos. De tal modo que Julia Stanislava fue entregada a los judíos, fue entregada a los nazis y se la llevaron y se la arrestaron y la llevaron al campo de concentración, aquí tengo escrito el nombre, al campo de concentración de Stuttgart. Una vez allí, a ella, aunque por supuesto el martirio al que eran llevados todas las personas que estuvieron en los campos de concentración, en principio a ella no la mataron directamente, sino que lo que hacían, pues trabajos dentro de los campos de concentración, y ella misma se autoimpuso el trabajo de ayudar tanto a los enfermos, a los heridos y demás. Aún así, el trabajo que realizó en este campo de concentración fue muy grande. Una de las acciones que llevó a cabo, por lo que al final fue uno de esos testimonios con los que se la beatificó, fue que uno de los trabajos que realizaba era la de extraer los cuerpos ya sin vida de las cámaras de gas antes de ir a llevarlos a los crematorios. Y resulta que en una de estas acciones se dio cuenta de que una de las mujeres que salían de la cámara de gas aún estaba viva y ayudó activamente a ocultarla, porque si la llegan a ver los nazis pues la rematan, a ocultarla, ayudarla, rehabilitarla y esconderla de los nazis, y con esto salvarla del crematorio y de haber sido quemada viva. Bueno, ella además trabajó ayudando con las enfermedades que se producían dentro de lo que es este campo de concentración, entre ellas las enfermedades que ayudó a paliar el mal entre ellos fue el tifus. El tifus es una enfermedad terrible que transmiten las pulgas, las garrapatas, los piojos, que transmiten una serie de virus que afectan de una forma terrible a los cuerpos vivos, ¿no? Y este activo trabajo que estuvo llevando, sin duda apoyando, dando fe, no solo a cristianos encerrados por haber ayudado a judíos, sino también en un apoyo de fe también a los judíos, o sea, cuando levantar ese ánimo y seguir adelante. Aún así, con todo el trabajo que hizo, no pudo sobrevivir al campo de concentración más de 2 años. Cerca de los 2 años sufrió también lo que fue
el tifus, se contagió también del tifus, del que había ayudado a muchas personas a salir, pero ya no fue capaz de superarlo, y murió el 20 de febrero de 1945. En uno de los viajes que hizo el Papa Juan Pablo II a lo que no solamente fue Polonia, sino otros países que sufrieron lo que fue este terrible holocausto en Europa, pues lo que hizo fue beatificar a ella y a otros muchos santos que pasaron por lo que fue la Guerra Mundial. Y fue beatificada el 13 de junio de 1999 en Varsovia. Creo que cuando leí esta historia me erizó la piel, porque no es solo una prueba de fe, por supuesto que sí, porque hay que tener una fe muy grande para luchar y dar esa calidad o esa calidez, esa fuerza y salir adelante por la humanidad, porque como muchas personas en aquella época, ella podría haber mirado a otro lado, pero la humanidad y el amor que se puede llevar dentro la hizo luchar por encima de todo por lo que era querer a los demás y no solo a los de tu religión. Qué grande, ¿verdad? O sea, de verdad que yo cuando escuché cuando leí esta historia me erizó totalmente, porque digo, qué grande. Y si le damos unos perfumes, que yo creo que nadie es capaz de imaginar el sufrimiento, no solo el dolor, el sufrimiento del día a día en un campo de concentración. Nos lo pueden contar, pero no podemos imaginarlo ni un poquito. Y esta mujer se hubiera merecido mucho en vida, se hubiera merecido todo, y desde luego estará en muy buen lugar después de haber sido tan grande en vida. Vamos a regalarle dos perfumes que por supuesto para mí esa cualidad de santos me recuerdan mucho a ese tipo de perfumes florales, ¿no? Siempre que dicen huele a santo, huele a una aparición benigna, buena, dicen que va acompañada de presencia de aroma floral, ¿no? Pues vamos a darle dos perfumes, uno nicho y uno normal, para que ella descanse entre flores. Voy a darle el perfume de Scarlett de Cacharel, que es un perfume tan bonito, tan delicado, tan precioso, en el que tiene un conjunto de flores de jazmín y azahar que se entremezclan con toques de madreselva que hacen que sea un aroma tan precioso. Toques también de té y limón y un ligero toquecito dulce de miel para endulzar una vida llena de mucho trabajo, pero una grandísima labor. Y un floral fuerte, potente, porque desde luego una mujer como esta tuvo que tener una fuerza indescriptible para vivir lo que vivió, y se merece un perfume impactante. Perfume floral, pero fuerte, potente, con carácter. El perfume de No Sleep de Coreterno. Este perfume que no duerme o que no nos deja dormir es un perfume que juega con aromas potenciados de azucena y jacinto, con toques de rosa blanca o violeta. Todo ello con un fondo de vainilla y madera. Hace que sea un perfume floral impactante, fuerte, con mucha fuerza, como la ha de tener una mujer que da su vida por los demás. Sin duda un aroma que creo que se merecería, y mucho. Bueno, amores, algo distinto, algo especial, algo que va desde luego con la fe, y aunque ya sabéis que yo soy agnóstica, aprecio muchísimo lo que es una vida de valor, una vida de fuerza, una vida sin miedo, y desde luego que desde aquí la aplaudimos. Y aquellos que tengáis un poquito de fe, ponedle una velita en nuestro nombre y en nuestro recuerdo, para que así, hoy que la recordamos, sepa que aún hoy en día, muchos años después de su sufrimiento, la recordamos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadme un like, que yo vea que os gusta y me anime a hacer algún otro, que hay muchas vidas que merece la pena recordar. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.